Vamos a hablar de Madame de Pompadour en sus comienzos. Hace algún tiempo puede ser años, ¿no? Hemos contado que el rey Luis XV, en una fiesta de disfraces, había conocido a Juana Antonieta Poisson, mire cómo se llamaba. Él estaba disfrazado de árbol. De árbol es un lindo disfraz. Qué lindo, yo una vez me disfracé de árbol, sí. Y ella estaba disfrazada de Diana Cazadora. Esta chica era hija de un carnicero, François Poisson. Como sabemos, esta muchacha, que era de una gran belleza, cuando se convirtió en amante de Luis, fue beneficiada nada menos que con el marquesado de Pompadour. Bien, en cuanto a disfrazarse de árbol, generalmente se hacía en forma de bosquecillo. Es decir, uno no se disfrazaba de árbol solitario, sino que venía con algunos compañeros en una especie de disfraz colectivo. Bien. El caso es que esta chica, cuando se hizo amante de Luis, sabía que la corte, la clerecía, los ministros, estaban todos en su contra, ¿no? Querían expulsarla. Y para evitarlo, tuvo que desarrollar una estrategia muy compleja. En realidad, lo que les molestaba a los tipos de la corte, a los cortesanos de Versalles, a todos esos ñatos, eran las actitudes, el modo de hablar burgués de aquella chica, ¿no? Todos se irritaban cuando, por ejemplo, llamaba mon cochon al rey, mi chanchito. Eso no le gustaba a la gente. Hemos contado, cuando presentamos a Madame de Pompadour, que su papá, François, no era muy discreto, el viejo, ¿no? El carnicero. Un día se presentó en el palacio donde tenía libre acceso y una ayuda de cámara que no lo conocía lo detuvo. Y el tipo se enojó, canalla, dice, entérate de una vez que yo soy el padre de la muchacha a quien el rey está demostrando su estimación. Pero lo dijo con otras palabras, lo dijo con las palabras más crudas. Ahora bien, instalada en Versalles la marquesa de Pompadour, como hemos dicho, debió sortear algunas dificultades para mantenerse en su papel de favorita. Y para agradar más al rey, la marquesa de Pompadour le cantaba, se disfrazaba en privado para fortificar los ardores del rey, ¿no? A veces se vestía de abadesa, de pastora, de soldado. Y eran esfuerzos meritorios e indispensables, porque como ya hemos dicho, la marquesa no era muy ardiente, era más bien fría. Y entonces siempre tuvo que hacer este esfuerzo extra para que el rey se pusiera en disposición galante. Sin embargo, la actitud que más beneficio le proporcionó como amante del rey fue la de convertirse ella misma en buscadora de nuevas amantes para el rey. Claro. Y entonces el rey la conservó hasta el fin de sus días. La tipa le conseguía otras minas. Extraordinario. Bien. El caso es que todos los cortesanos la odiaban y empezaron las intrigas. Fueron todas intrigas galantes. La primera tuvo como protagonista a la señora de Coislin, una noble que esperaba su turno para convertirse en favorita y que estaba muy molesta por la llegada de la hija del carnicero, como ella la llamaba. Una noche la marquesa de Pompadour vio como en una mesa de juego la señora de Coislin miraba al rey con pupila cálida, dice el cronista. Y está bien dicho, mirar a alguien con pupila cálida. Pupila caliente es mejor todavía, es un poco audaz. Así que pupila termal. Sí. Bueno, y Madame de Pompadour no se engañaba porque el rey se convirtió nomás en amante de la Coislin y hasta pareció que le gustaba mucho. Entonces la favorita convocó a un tipo que era Janel, el jefe de correo. El jefe de correo estaba medio enamorado de la Pompadour y era capaz de hacer lo que ella le pidiera. Y además era un señor que había organizado una especie de gabinete negro en donde se leían todas las correspondencias de las personas que podían llegar a ser enemigas del rey. Entonces la marquesa de Pompadour le entregó una carta escrita por ella a Janel y le dijo:
Mirá, dice, poné esta nota en los extractos de cartas interesantes que entregás al rey todos los días. Y si te pregunta quién le escribió, decirle cualquier consejero del Parlamento. Y Janet le hizo caso y el rey leyó una carta que en realidad había escrito la propia Pompadour. Y decía, como si fuera una conversación entre dos parlamentarios, decía, Monsieur, es justo que el rey tenga una amiga, pero no necesariamente debió elegir una tan fea. Esto se refería a Madame de Coislin, ¿no? Además es malgastadora, nombrará duques, gobernadores, mariscales, bueno, una cosa muy burda, y sin embargo dio resultado. El rey, que parece que se avergonzaba de lo que los demás pensaban sobre sus amores, la abandonó a la señora de Coislin y no le permitió volver a compartir su mesa y la alejó de Versalles. Bueno, primer triunfo de la Pompadour. Apenas eliminada la señora de Coislin, un grupo de ministros trató de meter a la condesa de Choiseul en el lecho real. Una noche el conde de Argenson, que era ministro de guerra, convocó a esta chica al despacho de Luis XV, cerró la puerta y esperó. Al rato miró por el agujero de la cerradura y ahí estaba la señora de Choiseul, dele que dele en un diván con él. Señor. Así que al rato salió y el conde de Argenson le preguntó, ¿todo bien? Y dice, sí, soy amada y él es feliz. Y me ha dado su palabra de que despedirá a la Pompadour. Bueno, al oír esas palabras, el ministro Argenson llamó a sus pares y todos se felicitaron. Pero la alegría duró poco. La Pompadour, otra vez con Chanel, falsificó otra carta que decía, nuestro amo no tiene descanso. Todos hablan de la visita que recibió de la más decidida de las condesas. El primer hombre de Francia carece de todo tamiz amoroso. Su generosidad se volverá mala para su salud y para la de sus súbditos. Y otra vez entró el tipo. Tenía eso. No se dio cuenta que era trucha, no se dio cuenta porque estaba avergonzado de él mismo todo el tiempo. Y cuando alguno hacía el más mínimo comentario, dejaba a sus novias. Muy bien. El caso es que también echó a la otra. Y finalmente el ministro Argenson, agotadas todas sus posibilidades, mandó al amante de él, una mina que andaba con él, que se llamaba la señora de Strath. Y era muy hermosa, pero el tipo dice, bueno, vamos a hacer este movimiento. Y la mina apareció, se le metió en el saloncito donde trabajaba el rey Luis y entró a paso de loba, dice el cronista, se desnudó completamente y se sentó al lado del monarca. ¿Sin decir palabra? Sin decir palabra. El rey en realidad estaba en un sillón medio adormecido. Y ella se desnudó y se sentó al lado, y el rey, que dormitaba, aturdido por los vapores de un vinito que había degustado, ni siquiera se movió. Entonces la señora de Estrades se entregó a unas hazañas que despertaron al rey finalmente. Pero todos aquellos movimientos no fueron de utilidad, porque el día siguiente Luis XV, ya sereno, no se acordaba de nada. Y incluso pasó junto a la dama sin dirigirle la palabra. Bueno, otro triunfo más. Y hasta que al final intervino el duque de Richelieu, no el cardenal Richelieu. El duque de Richelieu, que era uno que tenía muchas minas y que también era enemigo de la Pompadour. Y fue el último que intentó quitarle de su lado a la favorita. Primero empezó a escribir poemas satíricos sobre Madame de Pompadour, trató de alejarla. ¿Y sabe qué hizo? También le mandó a su propia amante al rey, la señora de Pouplinière. Dice, amor mío, ve y ama al rey. Bueno. Era una ardiente morena, muy romántica, tan romántica que le gustaba mostrarse desnuda ante cualquiera. Estaba casada con el general Le Riche de la Pouplinière. ¿Ah, estaba casada? Sí, claro. Casi todas estas estaban casadas. Vivían en una espléndida mansión. Y la relación de esta señora de Pouplinière con Richelieu era de hacía 3 años ya.
Y hubo un escándalo porque el marido se enteró de la relación de su Encima era esposa militar. con el duque de Richelieu, y entonces un día le encajó una piña a la mina, la fajó. Y esto provocó un escándalo, y le prohibió ver a Richelieu. Pero el duque de Richelieu, que no se daba por vencido, alquiló una casa contigua a la mansión de la Pouplinière, como Frida Kahlo y Diego Rivera, y estableció una comunicación entre ambas casas por una chimenea que se abría como una puerta al dormitorio de la muchacha. Todo esto sin que el marido se enterara. Es muy difícil hacerlo. Veo que los albañiles son personas más bien evidentes. Bueno, el caso que recién 2 años después a Richelieu se le ocurrió la idea de arrojar a su amante en brazos del rey. Pero parece que la Pompadour estaba muy atenta, olió la trampa y hizo un escándalo. Se enteró de que Richelieu seguía viendo a la señora de la Pouplinière y se enteró de la confabulación de Richelieu y fue y le alcahueteó todo al marido de la Pouplinière. Y bueno, se armó un lío bárbaro. El que ya la había fajado antes. Ese, pero todavía no sabía del pasadizo. Claro. Nadie sabía del pasadizo. Pero el tipo se preguntó cómo conseguía el duque entrar a su casa sin que nadie lo advirtiese. Y un día registró toda la mansión en compañía de un tipo que era nada menos que el físico e inventor de autómatas Vaucanson, tipo muy conocido. Los 2 hombres llegaron ante una pared y Vaucanson le dio un bastonazo, vio que sonaba hueco, etc. Agarró un cortapluma, una rendija, un resorte, la puerta se abrió y bueno, todo mal. El marido le echó a la tipa, no se pudo hacer amante del rey, etc. Así que quedó la Pompadour dueña, todavía en su juventud, del título de favorita. Pero el enemigo que ella no pudo desalojar es el tiempo. Claro. El tiempo. Eso le pasó a todas las favoritas de los reyes de Francia, donde una favorita era una institución, ¿no? Pero ¿por qué la odiaban? ¿Por qué la odiaban? No por una razón baladí. Porque eran influyentes. Claro. Porque nombraban ministros, porque deshacían políticas, porque tenían mucha influencia. Entonces la odiaban y querían poner en su lugar a una persona de su afín a sus designios, a sus políticas, etcétera, etcétera. Hoy ya no suceden esas cosas. Hoy ya no suceden. Suceden otras, pero no esas. Suceden otras cosas, yo diría que peores, más mezquinas, si vos querés. Pero sí, pero es raro que aparezca una figura femenina que siga gravitando en la vida de un tipo. Que el amante de Obama maneja sus políticas con Latinoamérica. No. Eso ha sido un gran retroceso. En las políticas, ¿no? Ahora también que porque la hija de un carnicero pudiera manejar a un rey era en cierto modo una forma de introducirse en el poder de las clases menos favorecidas. Pero hoy no sucede eso, afortunadamente. Después inventó la democracia, que es otra cosa. Pero usted iba a decir algo. Claro, yo estaba pensando en el papel de la madame, porque también soportando que aparezcan mujeres más jóvenes. Pero eso es lo peor que le pasa a las mujeres y a los hombres. Es la peor, se lo digo yo, que ya he caminado algunas cuadras más que usted. Eso es lo peor que le ocurre a un tipo. Es ver que hombres más jóvenes lo desalojan de los principales lugares de los bailongos. Quiere decir, de la titularidad del amor de las mujeres. Las mujeres empiezan a preferir hombres más jóvenes y más lindos. Y yo prefiero ser joven y rico que no viejo y pobre. Está bien. Hemos ido al discotecario. Esta historia es fabulosa,
El discotecario yo sé que es mala onda y todo, pero acá se tiene que conmover. No sé si vino hoy el discotecario feriado, Sí, no eso me viene. dijeron. Ah, Dice, estaba- el 9 de julio, los 9 de julio no viene Planta nadie. permanente Acá no viene atiende nadie, señor. La radio anda porque Dios es grande. Sí. Por ahí ni estamos saliendo al aire. Es posible que no. Quizás no. Bueno, sin embargo le conté algo a un tipo que estaba allí, Sí. que, ¿Y qué le dijo? al que nadie le daba bolilla, ¿viste? No hablaba con nadie. Después me enteré que era el dueño de la radio. Ah, Que había- es de carne y hueso. Ya es mucho decir. Y como le pareció que esto pasaba en París, aunque pasaba en Versalles, Cerca. cerca, bastante cerca. Son unas estaciones. Y entonces me dio este disco tan hermoso que dice A París, en París, se llama A París, y canta el legendario Yves Montand.